Me pone feliz estar con vosotros en línea, pero en Cuernavaca. Tengo muy buenos recuerdos de mi visita en México en 2008, en ese año de peregrinaje. Y sí, como Sergio te ha dicho, toco el tema de la muerte. De hecho, el título de esta charla, un poco una corrección pequeña, es La muerte y el budista. La muerte y el budista. Y empiezo con una poesía de un gran poeta inglés, pero en traducción, Dylan Thomas. No entres dócilmente en esa noche quieta. La vejez debería delirar y arder cuando se cierre el día. Rabia, rabia contra la agonía de la luz. Aunque los sabios al morir entiendan que la tiniebla es justa, porque sus palabras no ensataron relámpagos, no entran dócilmente en esa noche quieta. Los buenos que tras la última inquietud lloran por ese brillo, con que sus actos frágiles pudieran danzar en una bahía verde, rabian contra la agonía de la luz. Los locos que atraparon y cantaron al sol en su carrera y aprenden, ya muy tarde, que llenaron de pena su camino, no entran dócilmente en esa noche quieta. Los solemnes, cercanos a la muerte, que ven con mirada deslumbrante cuanto los ojos ciegos pudieran alegrarse y arder como meteoros, rabian contra la agonía de la luz. Y tú, mi Padre, ahí, en tu triste apogeo, maldice, bendice, que yo ahora imploro, con la vehemencia de tus lágrimas, no entres dócilmente en esa noche quieta, rabia contra la agonía de la luz. Mi padre se murió el 26 de marzo del año pasado y él rabió contra la agonía de la luz. Se enfureció contra las enfermeras y los médicos del hospicio. Se enfureció contra mi madre, la mujer que lo amó y lo cuidó durante casi 60 años. Se enfureció contra mí. Y lo último que me dijo conscientemente fue que no quería que lo visitara más. El declive de la muerte de mi padre en los últimos 2 años fue profundamente angustioso para él, para todos los que rodeaban, los amaban. Y desde su muerte han continuado las dificultades con su estado internacional desordenado y desprevenido. Y yo, siendo buen budista, quería que muriera bien, es decir, que llegara a un lugar de aceptación, paz, amor por sí mismo y por los demás. Pero, por lo que sabemos, no encontró esas cosas, ni siquiera al final. En una de sus últimas conversaciones con el médico, le preguntó, ¿qué me pasa? Esperando una respuesta médica que pudiera arreglarse. Y ella, siendo muy honesta, simplemente dijo, Matthew, te estás muriendo, lo que le enfureció. Y yo personalmente sufría por eso, por el apegado como estaba a mi idea de cómo debía morir bien. Y me enseñó algo, que cada uno muere a su manera. Con certeza será un reflejo de cómo ha vivido. En el caso de mi padre, él luchó contra la muerte hasta el final, tal y como había luchado durante toda su vida. Era un luchador. Y haber esperado algo diferente de él era solo mi prejuicio budista. Y hubo momentos cómicos.
debe destacar, hubo momentos cómicos. Mi padre odiaba terminar en el hospicio, ¿eh? Pero al final mi madre, los cuidadores del servicio social, enfermeras del distrito, no pudieron soportar su cuerpo colapsado en casa. Y él intentó varias artimañas para volver a casa. Siendo católico, se le ofreció la oportunidad de que una sacerdote lo visitara, lo cual aceptó. Imagínate la consternación del sacerdote cuando en lugar de pedir confesión y bendición, mi padre le exigió que le ayudara a conseguir un taxi para llevarle a casa. En otra ocasión, por algún milagro, ya que estaba prácticamente ciego y no podía ver a su propio móvil, logró llamar a uno de sus amigos más antiguos, un caballero que se llama Pali Sagu, un Sikh. Y el propio Pali está muy frágil estos días, apenas puede salir de casa. Pero le dijo a Pali, debía alquilar una camioneta con algunos trabajadores de mudanzas y deberían ir al hospicio y llevarlo con su cama de hospital y todo dentro de la camioneta para que pudiera escapar. Siempre fue muy ingenioso mi padre hasta el final. Entonces, estos cuentos, estoy hablando personalmente porque fue algo muy fuerte para mí. La muerte de un padre, de una madre es muy fuerte, ¿eh? Pero nos surge inevitablemente la pregunta, ¿cómo nos moriremos? ¿Cómo tú morirás? ¿Y tenemos miedo de ese momento, sí o no? Y es imprescindible honestidad en eso. Es muy fácil el autoengaño en cuanto a la muerte. Honestidad a ti mismo, ti misma. ¿Cómo me siento realmente con esta experiencia que me viene? Y la verdad es que no sabemos lo que sucede en el momento de la muerte ni después. Ya seas materialista, teísta, budista u otraísta, vas hacia lo desconocido. La única relación honesta con la muerte, en mi opinión, es el asombro y la mente abierta. Podemos decir que es obvio que la experiencia será intensa y vivida hasta cierto punto. Quizás después de un punto se pierde conciencia, pero hasta un punto es intensa y vivida. Por eso, porque vamos por lo desconocido. Y a la vez es completamente natural y aún ordinario. Cada día mueren incontables personas, cada una a su propia manera. Y en este sentido, la muerte es idéntica al nacimiento, es natural, cotidiano y a la vez lo más importante, sorprendente y asombroso. Ahora quiero tocar algunos prejuicios que quizás tenemos sobre la muerte. Y voy a hablar sobre todo de materialismo. Porque aparte de una pequeña minoría vocal de teístas, la mayoría de las personas en Occidente crecen con la idea de materialismo, un materialismo incuestionable. Es la visión dominante de nuestra cultura y afecta nuestra visión de lo que significa la muerte. Pues ahora quiero un poco de participación de audiencia. Os animo a ser honesto, honesta. Voy a preguntarte algo. ¿Crees que toda conciencia cesa con la muerte del cerebro? ¿Crees que toda la conciencia cesa con la muerte de tu cerebro? ¿Sí o no? Entonces piensa un momento. Si alguien quiere poner su mano, si piensa no o piensa sí. Si piensa no, pone tu mano arriba. O piensa sí, pone tu mano arriba.
Entonces, si crees así, todavía eres una materialista. Y yo creo que, aunque no creemos intelectualmente, todavía hay muchos rasgos de esta creencia en la mente occidental, ¿eh? Sea aquí en Europa o en México, América del Norte o las Américas, porque empezamos la vida con esta visión. Es que casi nacemos con esta visión materialismo, es que influye en todas partes de las creencias de nuestra cultura en muchas maneras. Y es imprescindible entender que el materialismo es una creencia, no es un hecho, es una creencia metafísica, lo que significa que no está probado, no hay evidencia empírica para ello. Puede ser que esta percatación, lo que dijo, es chocante, ya que la ciencia suele basarse en el materialismo. Y ciencia tiene tanto éxito que creemos que la ciencia tiene todas las respuestas, pero la ciencia no prueba el materialismo, lo asume como axioma de premisas fundamentales. Y de hecho, hoy en día sabemos que la ciencia puede seguir perfectamente sin asumir materialismo como axioma. Materialismo que dice que lo que es real es la materia, ¿m? Y que todos los demás son complejidades de materia. Eso es el punto de vista que influye en nuestra cultura. Pues el punto de vista budista es distinto, es al contrario. Los primeros versos del Dhammapada dicen que todos los fenómenos, dhammas, kusala, akusala, los fenómenos hábiles o torpes, son conducidos por la mente, precedidos por la mente, compuestos por la mente. Por lo tanto, la base fundamental de este universo, de esta experiencia que tenemos, según el budismo, es mental, no es material. Y sí, hoy en día, como he dicho, hay razones tanto filosóficos como empíricos, para concluir que el materialismo es falso. Y quiero recoger estos argumentos brevemente, no solo por convencerte intelectualmente, pero para liberar nuestra imaginación de lo que puede pasar con conciencia en el momento de la muerte y después. Si somos materialistas o crecemos como materialistas, eso limite tu imaginación. Pues me perdonas, por favor, un poco de argumento filosófico. Y a mí, siendo matemático y me encantan los argumentos filosóficos. Sí, quiero decir, Ivante Sangharsha dijo lo mismo también, que el materialismo es una manera muy extraña de ver el mundo. Es porque las experiencias más directas del mundo que tenemos son nuestras percepciones, es decir, colores, sonidos, tactos y tal. Y todo eso surge en la mente, obviamente. Y afirmar que estas experiencias son causadas por entidades esencialmente no conscientes, como campos cuánticos, partículas, que solo tienen masa, carga, spin, impulso, esto es una idea muy abstracta. Obviamente es muy útil científicamente, pero es una idea muy abstracta. Y luego el materialismo afirma que de alguna manera, en una manera que nadie puede explicar, que a través de estas interacciones complejas de entidades sin conciencia, es decir, partículas y campos cuánticos, maravillosamente aparece conciencia en tu cerebro.
Y nadie puede explicar eso. Está conocido en filosofía como el problema difícil de la conciencia. Hay filósofos como David Chalmers en Australia que han destacado que no hemos avanzado en explicar la raíz de conciencia a través del materialismo durante 100 años. No hay progreso. Y el problema es tan grave que algunos científicos han propuesto cosas muy absurdas. De hecho, ese problema no es nuevo. El Schopenhauer, uno de mis héroes filosóficamente, dijo hace 200 años, el materialismo es la filosofía de la persona que se olvida de tenerse en cuenta a sí misma. El materialismo es la filosofía de la persona que se olvida de tenerse en cuenta a sí misma. Y pues podría hablar más de David Hume, Kant y todo eso. Hay una crítica muy larga de materialismo. Pero no voy a alegar esto. Realmente aquí hay razones filosóficas muy fuertes, argumentos muy fuertes que podemos usar para convencernos que la materia no es la base de todo eso. Pero más que eso, porque la ciencia tiene tanta influencia, tenemos que mirar a la evidencia empírica. Hoy en día, con la tecnología, por ejemplo, de resonancia magnética y todo eso, se puede mirar al cerebro de alguien mientras que está consciente y ver lo que está pasando en su cerebro. Y el materialismo, siendo la base que todo es materia y que la conciencia surge de complejidades de neuronas y químicas en el cerebro, hace una predicción. Si no hay actividad cerebral, no debe ser conciencia. Eso sigue directamente de las axiomas del materialismo. Hoy en día se puede probar eso. Antes no fuera posible, pero se puede poner una persona consciente dentro de una resonancia magnética, ver lo que está pasando en su cerebro y también escuchar lo que describe la persona de su experiencia consciente. Y lo que pasa es que en algunos experimentos que están muy bien documentados, se puede ver con ECM, experiencias cercanas a la muerte, con experiencias psicodélicas y ciertos tipos de trance bajo de una resonancia magnética, que lo que pasa es que la persona está consciente teniendo experiencias muy ricas, casi trascendentes, elevadas de conciencia, pero el cerebro no hay nada pasando. Y en los casos de experiencias cercanas a la muerte, casi no fluye sangre, el cerebro está sin actividad, nada. Entonces, eso contradice lo que predice el materialismo. Es que no cabe con la experiencia, con los experimentos. Tampoco, también hay grandes problemas empíricos con este punto de vista a través de la física cuántica. Y ya sabemos que hay muchas interpretaciones muy mágicas y maravillosas. Yo he estudiado algunas en Cambridge cuando estudiaba matemática y física. Y aún han llegado interpretaciones muy tontas para salvar materialismo. Pero hoy en día muchos de los físicos cuánticos, o algunos, es una minoría todavía, pero algunos dicen que no se puede salvar esta idea que lo primario es materia y que la conciencia es secundaria. Carlo Rovelli, que es un gran físico italiano, tiene una teoría o interpretación de la física cuántica que se llama física cuántica relacional, en que los eventos cuánticos dependen del observador, fundamentalmente. Entonces dependen en conciencia. Pues
ya que el materialismo no cumple con los requisitos fundamentales de la ciencia, no conforme con el experimento y las pruebas empíricas, yo lo veo, está condenado. Tarde o temprano, probablemente será décadas, va a irse como un punto de vista, pero todavía tiene una influencia en nuestra cultura. ¿Mm? De hecho, si os gusta saber más, hay libros sobre esto de un filósofo, Bernardo Kastrup. Hay uno, Why Materialism is Baloney, porque el materialismo es una tontería. Es muy interesante, muy divertido. Y yo puedo decir, francamente, que aunque nací materialista, siendo aquí en Europa, con mi educación y tal, no moriré materialista. Yo lo he abandonado este punto de vista. Y para mí fue un gran peso, como dejar un gran peso, un gran cargo, dejar este punto de vista. Es como influye sutilmente a veces un nihilismo, el sinsentido de un universo muerto, y la desolación de esto. De hecho, nuestro maestro Sangharashtra ha dicho que no es posible lograr la iluminación en un universo que uno considera muerto. Es como ese punto de vista impide tu camino. Y las cosas son mucho más misteriosas de que imaginamos desde el punto de vista científico y materialista. Y en el Dharma tenemos la filosofía de Yogacara, Chittamatra. Solo existen los fenómenos mentales según esta escuela Mahayana de Yogacara, ¿no? Y tienen su famosa doctrina de las 8 conciencias, 8 jnanas, ¿no? Y nuestro propio maestro Bhante también destacó en un seminario muy temprano que lógicamente hay 4 opciones entre la muerte y la vida. Es que no hay nada antes de esta vida y no hay nada después. Eso es materialismo, ¿eh? Tienes esta vida y ya. Después, lógicamente, puedes pensar que no hay nada antes, pero hay algo después. Y eso más o menos es la posición teísta, que surge el alma y después tienes una eternidad de vida después, sea en el infierno o en el cielo. Después, lógicamente, hay otra opción, que hay vida antes y vida después. Y eso es lo que predice budismo y hinduismo, renacimiento. Hay una continuación. Y finalmente, lógicamente, hay otra opción, que hay vida antes de esta vida y no hay nada después. Pero que yo sepa, ninguna filosofía ha enseñado esto, es un poco tontería. Pero lógicamente son 4 posibilidades, ¿sí? Y si somos honestos, debemos abrirnos que no sabemos y que estos 4 se puede pasar. A mí, al pensarlo y meditar durante muchos años, me parece que el renacimiento es lo más probable, pero para destacarlo otra vez, no sabemos y lo que pasará en el momento antes de tu muerte y durante la muerte, y vamos por lo desconocido. ¿Mm? Pues, ¿cómo vamos? ¿Me escucháis muy bien todo? ¿Sí? Ok, perfecto. Pues ahora quiero hablar un poco de miedo. Miedo a la muerte es un tema obvio que surge, pero antes de eso es el momento de tener un poco de sentido del humor, ¿no? Algunas bromas, porque es muy difícil enfrentarnos con temas existenciales tan fuertes, ¿eh? Y el sentido del humor alivia mucho, es muy importante, con todo esto. Yo he buscado algunas bromas sobre la muerte, pero maravillosamente no aparecen muchos, ¿eh? Pero tengo 2 o 3 para compartir con vosotros. Pues mi gran amigo Vajrapriya tiene un cuento favorito. Es de un hombre que vive en un rascacielos y cae de su terraza. Terriblemente, está cayendo. Pero a la mitad de su caída dice, pues, hasta ahora todo bien, ¿eh? Entonces, primer chiste.
Y otro que me gusta mucho, hay un cómico inglés, siendo inglés aprecio mucho el humor inglés y su, ¿cómo se dice?, satiricismo y tal. Hay un cómico inglés que se llama Ronnie Barker y hay un boceto de comedia de él. Él está un doctor y su nombre es Doctor Muerte, obviamente, y está al teléfono con alguien. Está hablando de uno de sus pacientes y dice, pues sí, lamentablemente se murió. Sí, no, fue terrible. Sí, tenía una uña encarnada. Sí. Bueno, hubo complicaciones. Sí, hubo complicaciones. Sí, su muerte fue una de las complicaciones. Entonces, sí, un poco de... Y también los recuerdos de mi padre, eso de llamar el sacerdote católico para llamarle a un taxi, es que la comedia de la muerte. Vale, toco un poco el miedo a la muerte. Yo no he encontrado ningún listado de esto, pero estoy reflexionando sobre mi propia experiencia de trabajar con esto yo soy budista durante 35 años ahora, y he notado que hay tres capas de miedo, tres capas de superar miedo y aceptación. Yo lo etiquetaría lo intelectual, lo visceral y trascendental o trascendente. Y durante muchos años ahora, yo tengo una aceptación intelectual de la muerte. Lo sé que es un hecho y me siento bien al respecto. Pero puedo decir, honestamente, eso no fue algo que vino automáticamente con mi ordenación budista. Fue una lucha en algún sentido. Durante muchos años no quería morirme. Había dentro de mi corazón un sentido que hay algo que debo hacer en esta vida. Y es interesante que esto cambió en 2008-2009, durante este peregrinaje que Manju Gita ha mencionado, un año y cuarto viajando por el mundo. Eso cambió. No puedo deciros exactamente cómo cambió, pero noté después que mi relación con la muerte había cambiado, que lo aceptaba en alguna manera más intelectualmente. Es que no me dio tanto miedo de pensarlo como antes. Y de hecho, aún un sentido de alivio, porque la vida puede ser dura, y pues la muerte viene y será un momento de paz en algún sentido. Pero debajo de esto, he visto muchas veces que hay un nivel visceral. Es que cuando noto un bulto en alguna parte del cuerpo, o quizás es un cáncer, surge un pánico. Lo he notado, que tengo una aceptación interior, pero hay algo más profundo, visceral. Las insinuaciones de la muerte todavía me afectan, obviamente, como afecta a todos. Y sí, en momentos de pensar, quizás surge algo que es una amenaza a la vida, puede surgir un pánico, un sofocos, o me pasan un hot flash, no sé cómo se dice en castellano, en español, pero sí, eso normalmente pasa. Después, si no te enganchas, porque el pánico es muy seductor en algún sentido, surge en tu mente y piensas, soy esto, y da vueltas, y eso, pues todas las prácticas de mindfulness y meditación ayudan a no engancharte con el surgimiento de pánico así. Pero todavía hay algo visceral que surge. Pero debajo de esto hay algo también más profundo, creo, que lo llamo el nivel trascendente. Y es difícil
describirlo, pero voy a contaros algo que me pasó durante este peregrinaje en 2008, cuando estuve en Sri Lanka. ¿Mm? Y estuve en Sri Lanka durante la guerra civil ahí. Eh, durante más o menos 10 años había una guerra civil horrible, terrible, entre los Tamil Tigers, que eran hindúes, y los Sinhalas, que son budistas. eh, Muy brutal, en cada lado, dos lados, dos bandas muy brutales. Entonces yo estuve ahí y fui al norte de Sri Lanka, donde estaba la frontera de la guerra civil. En el sur los Sinhalas habían conquistado la isla, pero en el norte todavía había condiciones. Fui a Anuradhapura, que es una ciudad anciana, budista, y un sitio muy sagrado en Sri Lanka. De hecho, se dice, según la leyenda, Sangita, que era la hija, una monja budista y la hija de Ashoka, el gran rey budista de la India, siglo II, antes de era común. La leyenda dice que Sangamita trajo un corte del gran árbol Bodhi de Bodhgaya a Sri Lanka y lo plantó ahí en Anuradhapura. No sé si es verdad o no, pero es la leyenda. Y ahí hay un árbol inmenso de Bodhi. Es un santuario muy bella, un árbol maravilloso, majestuoso, y mucha devoción. Hay una pared con oro y piedra y la gente rodeada. Yo fui ahí para ver este árbol magnífico que nos recuerda el Buda. Y también para practicar arma, yo canté Tiratnavandana en Pali, que es una recitación, un canto famoso ahí en Sri Lanka. Y yo noté que durante que cantaba, chicos jóvenes con sus vestidos blancos, los laicos, se rodeaban de mí y con sonrisas. No podíamos comunicar. Ellos no hablaban inglés y yo no hablo Sinhala, pero un sentido, un ambiente muy rico de compartir, de devoción. Fue muy bella. Noche en las trópicas, con las estrellas maravillosas, estaba ya oscura y con este árbol magnífico que después llevaron un corte de ese árbol a Bodhgaya para replantear más tarde al árbol ahí en Bodhgaya. Entonces es un sitio muy sagrado para budistas. Como he dicho, estaba un poco mal informado de lo que había guerra muy cerca y había un toque de queda que el hotel no me habían dicho. Y después de hacer mi devoción y todo eso, intenté volver a mi hotel. Pero debido a la toque de queda fue muy difícil encontrar una moto, un tuk-tuk. Al final, con la ayuda de un caballero que hablaba inglés, encontré un chico joven, un poco rudo, que estaba dispuesto de llevarme en su moto. Y extrañamente, llevó a su madre, que era una mujer muy, muy pequeña, diminuta, bastante mayor. Y él y ella enfrente con el motor y yo detrás. Pues tan pronto como salimos, algo no estaba bien. El chico se dirigió fuera de la ciudad muy rápido y entró en la selva. Durante la noche muy negra, escuchaba los insectos, pero realmente, ¿dónde vamos? Mi hotel es en otra dirección. Y pensaba que quizás fue una emboscada para robarme o algo. Consideraba saltar del moto, pero él fue con tanta rapidez que por lo menos iba a romper algo gravemente. Pero después de un rato, dio la vuelta y empezamos a acercarnos a Anuradhapura otra vez y me relajé un poco, aunque era muy oscuro dentro de la selva.
Pero de repente encontramos una barricada con 2 soldados. Y estaba claro por sus gritos muy agresivos que no deberíamos estar ahí. El chico, después de un momento, estaba arrollado en el suelo rogando por piedad, su madre colapsada en el suelo llorando, y yo me quedaba en la parte trasera del moto, del tuk-tuk, esperando. Los 2 soldados eran en estados muy raros. El soldado joven estaba drogado, probablemente anfetaminas, porque sus ojos se salían de las órbitas y se reía nerviosamente y erráticamente mientras miraba mi pasaporte. ¿Usted inglés? Un poco loco. Y mientras que su ametralladora se balanza de un lado a otro. Fue un momento terrible. Pero el otro soldado era aún más amenazante. Era de una edad indeterminada, entre 30 y 50, no sabía, pero había algo en sus ojos, una mirada muerta, como si hubiera visto demasiadas matanzas y no preocuparse más de nada, algo muerta en su mirada. Fue muy, muy peligroso. Fue un error salir con este chico en el moto y no deberíamos estar ahí, no debíamos estar ahí. Pues yo, siendo un europeo, con el orgullo europeo, pensaba, pues soy un turista occidental, no van a hacer nada, no harán nada. Pero de repente me ocurrió que si pasara algo, estos soldados inestables, muy inestables mentalmente, deberían matarnos los 3, la madre, el chico y yo, tirarnos en la selva donde nadie nos encontraría. En ese momento mismo surgió el pánico, brutal, como he dicho antes, eso visceral, como una ola de sofocos. Y súbitamente, sin pedirlo, sin pensarlo, como un bálsamo, escuchaba el mantra de Tara Verde, que es una de las prácticas que he hecho durante muchos años de mi vida. No pensaba de nada en ella, pero su mantra surgió por sí mismo, vinculado con el pensamiento tranquilo, pues, quizás este es el momento de tu muerte, mi muerte. Y en ese momento algo se relajó profundamente. Vale, sé lo que sea. El mantra seguía resonando en mi mente durante un gran rato. Y después de un tiempo indeterminado, era tan intensos que estuvimos viviendo momentos fuera del tiempo realmente. Puede ser media hora, no lo sé. Pero después de un rato, el soldado con la mirada muerta gritaba algo al chico. Él y su madre se subieron a la moto y salimos disparados hacia la ciudad. Al llegar al hotel, los 3 estábamos en shock. Y él se fue sin cobrarme por el taxi. Tenía que correr detrás del chico con los rupias para pagarle. Fue otro momento cómico. Pero obviamente fue muy peligroso y creo que si hubiera reaccionado yo con pánico disparado o con agresión, este episodio hubiera salido muy mal. Entonces, honestamente, puedo decir que en aquella ocasión, Tara Verde salvó mi vida. Yo lo pienso así. Su mantra surgió, me dio calma y cambió la situación. Pues quería destacar, eso he escrito en el libro que Manjagita ha mencionado, es uno de los cuentos más importantes de este año de peregrinaje. Y quería contarlo porque destaca lo que quiero comentar destacar sobre la parte visceral y la parte trascendente, que hay algo en la mente que es debajo de la parte visceral. Y si uno está dispuesto a conectar con esa parte a través de meditación y el camino del Dharma, se activa que esa parte de la mente pueda surgir.
Y en este caso, como he dicho, Taravere salvó mi vida. Pues, ¿cómo vamos de tiempo? Manjuquita, ¿todo bien? ¿Sí? Ok. Es la 1:10. Sí, bueno, no sé si quieras ir cerrando. Pues quiero unas cosas más. Quiero hablar de Jannica, otra muerte, otra persona muy cercana que se murió el año que viene es mi gran amigo Jannica. Nos ordenamos juntos en 93 y eso también es un vínculo muy fuerte si te ordenas con alguien. Y vivimos muchos retiros juntos de 3 meses de la orden, de 1 mes en Vajraloka, con Kamashila, con muchos maestros grandes de la orden. Y también fuimos a la India en peregrinaje juntos. Así que fue un hombre muy importante en mi vida. Más mayor que yo, se murió con 80 el año pasado. Y se murió muy bien. Era activo físicamente hasta casi los últimos 2 meses, mentalmente completamente lúcida. Había un cáncer, metástasis, no se puede operar y después de 2 meses, ¡puf! Pero fue muy fácil celebrarle. Muchas personas en su entierro celebraban sus cualidades. Estaba muy cerca a su Yidam Avalokiteshvara cantando su mantra. Yo cantaba muchos mantras para él en los últimos meses, últimas semanas. Y la cosa que quiero destacar de esa muerte de Jannica era que él estaba en Bristol, en Inglaterra, yo en Barcelona. Le llamé unas veces antes. De hecho, el día que colapsó completamente, perdió conciencia, íbamos a hablar por teléfono a la 1 y él se colapsó a las 12. No podíamos, pero una llamada antes, él me explicaba que sentía bastante miedo, pero me comunicaba de manera sin preocupación. Fue muy sorprendente que Jannica hablaba que sí, me siento miedo por lo que va a venir, pero sin miedo. Si me explico, es que estaba hablando casualmente, como, ok, hay un espacio más grande en el que surge este miedo y no me preocupa tanto. Eso fue muy especial de hablar con él sobre su muerte. Entonces, celebro mucho a él y sí, me hace pensar. Es como su muerte fue su último regalo a nosotros, que le conocimos. Y obviamente el ejemplo emblemático para nosotros es la muerte del Buda, lo que celebramos hoy. El día de Parinirvana en algunas tradiciones mahayanas se celebra el 15 de febrero. Entonces estamos muy cerca a la fecha de celebrar ese momento. Y el Buda murió bien, rodeado de discípulos, un sentido de trascendencia, algo muy especial pasando entre 2 árboles de gemelos de sala, despierto, consciente, radiante, aceptó su último discípulo. Eso siempre la historia de Subhadra, que ojalá que sepáis, este es un cuento en el Sutta Parinibbana. Me conmueve mucho que el Buda está a punto de morirse, está ahí en la postura y llega Subhadra queriendo verle y recibir una enseñanza. El Buda lo acepta, aunque Ananda dice, no, déjalo. Pero el Buda dice, no, Subhadra no va a molestarme, déjalos acercarse. Y su pensamiento en este último momento fue para alguien, un momento de altruismo, un momento de empatía con otro, ¿no? Y obviamente es un momento muy especial para Subhadra de saber que este gran hombre iba a recibirme y darme una enseñanza. Entonces es una muerte maravillosa, inspiradora, ¿no?
Y si vas a Kusinara, que también es uno de los 4 grandes lugares de peregrinaje, yo fui ahí en la India, es muy especial el ambiente ahí, vale la pena hacer peregrinaje si eres budista una vez en tu vida. Es solemne sin ser mórbido. Algo muy importante ha pasado aquí, pero ningún rasgo de morbididad. Quizá en México con el Día de los Muertos no tienes eso, pero en Europa somos muy mórbidos con la muerte. Es terrible, como una nube gris que pasa. Pero en Kusinara, donde el Buda se pasó a su parinavada, es solemne sin móvido, sin ser móvido. Y también, si vas ahí, puedes visitar el Vihara birmano, donde U Chandramani, el gran monje birmano, ordenó a nuestro querido maestro Sangharakshita. Entonces, es un Vihara de hormigón, no es nada especial, pero hay un cuadro de U Chandramani y ahí se puso a rodear Sangharakshita al recibir su nombre. Entonces, Kusinara es un doble significado para nosotros en Trivandrum. Vale, pues me acerco al final. Quiero destacar una cosa más y después terminar con un pequeño cuento. Quiero mencionar el suicidio, porque es un tema obviamente relacionado con la muerte y creo que todavía tenemos un tabú en nuestra sociedad. No sé mucho en México, pero en Europa sí. Sí se habla de suicidio, pero todavía hay tabú. Y yo creo que debemos comunicarnos con nuestros amigos espirituales. Estos pensamientos surgen a veces. Yo cuando tenía 20 años, antes de conocer al Dhamma, sufrí de episodios muy nihilistas, por eso te he hablado del materialismo y tal, y consideraba el suicidio unas veces seriamente. Mira, en este sentido, el Dharma salvó mi vida también. Después de conocer el Dharma y practicarlo, nunca ha surgido este deseo de terminarlo, pero puedo decir honestamente que a veces Mara echa un pensamiento, qué alivio será morirse. De hecho, la tradición nuestra budista habla de esto como un tipo de anhelo, se llama Vibhava Trishna, el anhelo de no existencia, y es un obstáculo. Y si pasa en tu mente, es mejor reconocerlo y comunicarlo a tus amigos espirituales y quitar este tabú de hablarlo. No dejar que se crece más en un demonio si surgen pensamientos así de suicidio. Vale. Ok, quiero terminar donde empecé, con la historia de la muerte de mi padre. Si bien las últimas semanas fueron intensamente angustiosas, antes de eso hubo momentos de gran tenura y valentía. Mira, creo que era Bette Davis que dijo, la vejez no es para maricas. Es difícil, es difícil vivir la vejez y para prolongar la vida a menudo es necesario soportar muchos procedimientos médicos invasivos. Es muy duro. Mi padre tenía cáncer del intestino, insuficiencia cardíaca, pérdida de vista, pérdida de oído, junto con una gran cantidad de otras dolencias. Y se abstuvo de las operaciones, las drogas, las inyecciones en el ojo, las interminables vistas de los profesionales médicos con gran coraje y paciencia. Fue impresionante. Y también momentos tiernos antes de las últimas semanas traumáticas en el hospicio. Él me dijo en un momento, te amo por siempre. Te amo por siempre. Y para un hombre orgulloso de su generación, él nació en 1925, expresar su sentir, su sentimiento de esa manera es un logro, realmente un logro. Y sí, fue momentos muy vulnerables.
Él quería morirse en casa, pero se cayó, se desplomó un día, un jueves, y los cuidadores del servicio social y yo tuvimos que casi arrastrarse a la cama. No podía levantarse, no podía beber, en absoluto nada. Y pensábamos que pues eso es el momento, ¿eh? Y durante todo el fin de semana estuvo muy distante. Al mirar los ojos no había nadie ahí, pero de vez en cuando había momentos de lucidez y me preguntaba, ¿qué me pasa? ¿Qué me pasa? Él no hablaba nada, no le gustaba nada hablar de la muerte, ¿eh? Entonces, al final me lancé suavemente diciéndole una vez que tenía más lucidez, papá, estás perdiendo las fuerzas. Papá, estás perdiendo las fuerzas. Era la manera más suave que podía comunicarse lo que le pasaba. Y sí, después volvió a alejarse de sus ojos. Mi madre llamó a las enfermeras del distrito que estaban de guardia para darle inyecciones fuertes de morfina. Pero lo que pasó, sorprendentemente, después de 2 o 3 días de estar a la deriva, sin nada presente, cuando llegaron las enfermeras, él había vuelto a la vida, con su ira. Rechazó la morfina, se enfureció para que lo llevaran al hospital y usó esa ira para vivir más. Y Kiras era la única fuerza que podía invocar en ese momento, pero quería vivir más y volvió del borde del abismo. Esa fuerza extendió su vida por 3 semanas más. Eso realmente me impactó. Es un logro asombroso, dado el estado de su cuerpo. Mira, esas 3 semanas adicionales fueron horribles para él y para nosotros. Y yo no lo haré así, pero eso era lo que quería vivir y el precio que estaba dispuesto a pagar por vivir más. Entonces, las personas que nos importan, que amamos, mueren a su manera única y nosotros moriremos en nuestra propia manera única. El momento de la muerte va a ser mucho más misterioso de lo que podemos imaginar. Y si llegamos a un acuerdo o no con esto, depende de nosotros y el camino que hemos recorrido en esta vida.